más importante regional del PSU, el gobernador reconocido en todas las encuestas de Venezuela como el mejor gobernador del país, tiene el reconocimiento de propios y extraños en ese estado. Bueno, tanto dio el cántaro al agua hasta que se rompió, como decía o dice mi abuela, ¿no? Yo creo que allí hay un proceso interesante que hay que evaluar lo que ocurrirá en los próximos días, porque el presidente, él acostumbra a responderle a cualquiera y a lanzar piedras. Él hasta ahora, frente a las cosas que nosotros, en el caso particular mío, he venido denunciando al tal país, mandan es a un tal vagabundo por ahí, un Gerson, para que diga lo que era, pero él no asume ni sobre los hechos de corrupción, ni sobre la entrega de nuestra soberanía construyéndole plantas eléctricas a Cuba. Lo propio ha pasado con Henry Falcón. O sea, hoy se le fue el principal gobernador de Venezuela de las filas del PSUV, y ni siquiera eso no existe para él. Bueno, pero eso existe, ¿no? Eso existe porque Henry tiene un liderazgo reconocido por las encuestas que va más allá de su estado. La gente de Yaracuy así lo evalúa, la gente de Portuguesa, la gente de Trujillo, y bueno, yo creo que eso es un asunto que, aunque él trate de poner como que eso no existe, existió, y es un problema grave para ellos y bueno, para el país. Porque no se trata de que es que la gente es traidora porque tiene una visión distinta. Aquí el único traidor que hay es él, de verdad, porque la Constitución nuestra establece valores democráticos que todos los días se violan, se patean y se lanzan hacia un lado. Bueno, además la reflexión que hacíamos nosotros previamente, también sí, amigos, tiene que ver con la foto, con las imágenes que ayer acompañaron el acto encabezado por el presidente de la República. Hubo algunas tarimas dispuestas en el centro de Caracas para acompañar este acto de promulgación de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. Nosotros tenemos incluso algunos trabajos que muestran cuál es el contenido, cuáles fueron los aportes del presidente de la República a este instrumento, pero si usted no ha tenido ocasión de ver la foto, porque está en la playa, porque no está en su casa, porque no ha comprado el periódico, lo podemos mostrar. De hecho, bueno, hay imágenes del acto, no sé si las tenemos. Vamos a mostrar el titular, aquí está. Esta es la foto de apertura del Diario Nacional del día de hoy. Y la leyenda dice: Chávez firmó ley del Consejo Federal de Gobierno. Bueno, no es usual leer primeras planas a esta hora porque ya lo hicimos más temprano, pero lo creemos necesario para el comentario que vamos a hacer a posteriori. Y tenemos esas imágenes justo de cómo transcurría pues ayer este acto en el Calvario, cómo fue acompañado el lanzamiento de este instrumento que había sido vetado por el Ejecutivo y que posteriormente fue sancionado nuevamente por la Asamblea Nacional, asumiendo sin correcciones, sin modificaciones, la propuesta que formuló el propio presidente de la República. Ya estamos viendo las imágenes, diputado Ismael. Sí, yo quisiera, el artículo 185 de la Constitución establece que el Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación, coordinación de acciones de gobierno, del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los estados y municipios. Eso lo preside el vicepresidente de la República. Eso dice el artículo 185. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Se ha aprobado una ley en la Asamblea Nacional con nuestro voto negado para además confiscar no solo la posibilidad de la participación política de todos los actores políticos. Ese artículo 185 dice que allí deben estar representados todos los gobernadores y debe estar un alcalde por cada estado, es decir, el presidente de la asociación de alcaldes. El presidente ha decidido nuevamente pasarse la Constitución por la espalda, echarla al cesto de la basura y aprobar una ley, que esa ley es para que los gobernadores, es decir, Pérez Viva por el Táchira, el gobernador del Zulia, el gobernador de Lara, ahora el gobernador de Lara, por cierto, a Henry Falcón, ¿no? Lo excluirán también de esto, y el gobernador de Miranda, el de Nueva Esparta, es decir, los alcaldes que no son de su partido quedan excluidos, porque él montó un parapeto en la nueva ley que excluye y que ellos designan quiénes son los que van a participar en él. Pero además se habla de transferirle competencias al pueblo. El presidente no es el dueño del poder. Esa es una visión que fue derrotada en la Constitución, porque el poder está en manos del pueblo y es el pueblo el que transfiere poder. Solo en el artículo 5 de la Constitución, que dice que el poder está en el pueblo y solo se transfiere a través del voto. ¿Cómo? Bueno, nombrando al presidente y a los gobernadores, y ellos deben gobernar con las instituciones que tiene el Estado. Pero ya eso no les sirve y esa ley es absolutamente confiscatoria. Además, una cosa muy grave, acaban de eliminar la única ley que permite en Venezuela que los gobernadores y alcaldes, como lo decía Enrique Capó,
Capriles Radosky ayer en una entrevista que le hicieron, la vi por televisión, donde efectivamente con el FIDE se pueden construir escuelas. El FIDE es el Fondo Intergubernamental para la Descentralización. Eso ahora pasa a formar parte del Consejo de Planificación de Políticas Públicas en el Consejo Federal de Gobierno, y automáticamente excluyen a los gobernadores que no son de su competencia. Pero además aquellos gobernadores también donde el presidente tenga alguna diferencia, como ocurría con Henry Falcón, ya hoy un deslinde definitivo, porque el presidente no cree en visiones contrapuestas, no cree en diferencias. Él dice los que están conmigo y los que están contra mí. Es decir, una visión fascista, autoritaria, como ha ocurrido en todos los modelos autoritarios que en el mundo terminan en tragedias porque la gente termina confrontándolos eso. Nosotros tenemos una vía para resolver este asunto, que es la Asamblea Nacional del próximo 26 de septiembre, y tenemos los mecanismos que luego será la elección presidencial, pero es que el presidente está como cercando todos los caminos. Tú sabes que tú agarras un tigre en una sabana y le haces un disparo y se va, pero si tú te pones a pelear con el tigre pelea contigo, o un animal manso pelea contigo. Eso por un lado. Por otro lado, hay un asunto que hay que resaltar ayer, Mariana, que es lo grave de todo esto, o más grave aún, es que él se presenta a eso en una posición desafiante y amenazante, ya no solo con sus discursos descalificadores y de atropello, sino que lo hace con campesinos uniformados, con un sombrero de cogollo, y a propósito le dijo a alguien: mira fulano, ¿dónde está tu fusil? Todos tenían su fusil. Eso es lo que él llama el pueblo armado, la Fuerza Armada Bolivariana, pero la Fuerza Campesina Bolivariana, que sustituye la institucionalidad de la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional hoy está siendo bypaseada con la complicidad, yo lo tengo que decir responsablemente, de quienes tienen el mando, los altos jefes, los almirantes y los generales. El ministro de la Defensa es responsable de las violaciones que el presidente le está haciendo a la Constitución. No me refiero a la Fuerza Armada como conjunto, pero estos jefes militares están siendo cómplices porque están dejando que la Fuerza Armada se ponga a un lado y el presidente uniforme a la militancia del PSV para ponerle un sombrero de cogollo y decirle: bueno, aquí está la ley con lo que voy a gobernar, y aquí están los hombres armados del PSU que se llaman de esta manera, y aquí tienen los fusiles para que... No, eso no nos intimida, ¿sabes? El país no debe dejarse intimidar por eso, porque el país... El talante democrático de este pueblo es mucho más grande que esa fuerza avasallante con la que el presidente de la República quiere presentar las cosas. Esos son los dos aspectos más negativos que yo veo de esa presentación de esa ley, de la confiscación de la ley del Consejo Federal de Gobierno, de la violación de la Constitución, de la confiscación del FIDE y de la burla a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela con la complicidad de altos jefes de la Fuerza Armada Nacional. Era una ley que ya estaba lista, era una ley que ya había sido sancionada por la Asamblea Nacional y que solo esperaba la firma del presidente de la República para entrar en vigencia y posteriormente ser publicada en la Gaceta Oficial. ¿Cuáles fueron esos cambios que introdujo el presidente? ¿Cuáles fueron esas modificaciones que se aprobaron? Y vamos a ver este trabajo que incluso preparamos nosotros mismos en el momento en el que esto se aprobó, haciendo una suerte de comparación de cuál era el contenido original y cuáles fueron los cambios que introdujo el presidente de la República, que reiteramos, fueron aprobados textualmente, tal como llegaron por la Asamblea Nacional. Las propuestas del presidente fueron aprobadas textualmente, una semana después de formularlas. 14 artículos cambiaron. Citamos algunos de mayor trascendencia. El artículo 1 establece... Preguntas también que por dónde voy a ser candidato. Bueno, eso no es lo más importante, pero yo soy de Aragua. En el caso de que me postule candidato a la Asamblea Nacional sería por el Estado de Aragua. La nueva ley del Consejo Federal, ya hablamos de eso. El caso de Henry Falcón, que por qué si se retira del PSU sigue en el proceso. Bueno, Henry es un hombre de izquierda, un hombre que cree en la democracia, cree en los cambios. Eso es una cosa que va por parte, ¿no? El talibanismo, tanto de un lado de quienes adversan al presidente toda la vida, como quienes lo apoyan toda la vida, ha existido. Lo importante es que el centro del país, que somos la mayoría de los venezolanos, que creemos en eso, en el respeto a la Constitución, a las instituciones, vamos a ser cada día más mayoría, y en ese sentido creo que las contradicciones que hoy se inician con Henry Falcón, yo tengo dos versiones, que allí hay también un movimiento regional llamado Cuentas Claras, que es fundamentalmente su base principal de apoyo y la de su gestión, con la que está tomando la decisión, sin duda alguna que la decisión que él está tomando no es fácil, pero eso lleva a grandes contradicciones.
condiciones. No se puede contar a 10 sin dejar números en el medio, hay que contarlos completos. De tal manera que esperemos que las cosas ocurran, que ya Henry Falcón haya dado un paso para decir